Juanjo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Cecilia? Muy ¿Cómo bien, está? como todos los días. Perfecto, divino, porque me encuentro con ustedes, con Marian, con usted, Juanjo. Y con los chicos Y con las también. chicas también Muy del bien. otro lado. Juanjo, ¿usted cómo andaba en la escuela? Muy bien. No sabe lo que era. ¿Estás seguro? Sí, no, a mí me encantaba. Tenía 10 en todo. ¿De verdad En tenía todo, 10 en todo tenía 10, sí. Mire usted, bueno, yo le tengo que decir que yo, la verdad, que yo andaba bien en la escuela, pero de vez en cuando alguna materia tenía que recuperar. No, yo en todas. Bueno, es perfecto él. Él Sí, es el en realidad Juanjo llegaba perfecto. al tope de la nota hasta el 10, pero me podrían haber puesto fácilmente un 15, un Bueno, 16. no me diga Sí, qué sí, nivel. sí. Usted Sí, la no verdad sabe. que es muy copado. Sobre todo en matemáticas. Ah, ¿en matemática? En matemática no sabe lo que era. Bueno, vamos a ver si es cierto. Porque yo acá le he traído un cuento que habla de los recuperatorios y de los exámenes. Nunca llegué a eso, pero bueno. No, pensé que me traía algunos ejercicios para que le No, resolviera algún problema, algo que le resolviera. No, va a tener que resolver en su cabeza este cuento. ¿Vieron que hay ¿Qué cuentos se que vendrá? tienen finales cerrados, finales abiertos? Bueno, usted Sorpréndeme, después- ¿de qué se Lo voy a trata? sorprender. No le voy a decir de qué se trata, porque quiero que lo escuche. Este cuento se llama El recuperatorio de Guillermo Martínez. Vamos entonces. En 1984 yo tenía 23 años y estaba preparando mi tesis de magíster en matemática, que se titulaba Sobre las lógicas tetraedrales y pseudocomplementarias de Lucas y Weiss. Título este que por alguna razón causaba muchísima gracia a mis amigos. Alquilaba un departamento pequeño en Congreso y frecuentemente omitía la cena. Con el dinero que recibía como becario, a duras penas llegaba a fin de mes. Por ese motivo había aceptado una ayudantía en la Facultad de Ciencias, en una materia de lógica. Este sueldo adicional me alcanzaba para pagar el abono de Mozarteum, comprar algún libro, bueno, ir al cine 2 o 3 veces por mes. Daba clases en el horario nocturno y mis alumnos tenían la misma edad que yo, si no eran en muchos casos mayores. Enseñar me entusiasmaba muchísimo, más aún me proporcionaba una satisfacción secreta, hasta entonces desconocida para mí, porque soy algo tímido, pero había descubierto que subido a la tarima con la tiza en la mano, me transformaba en otra persona. Adquiría como una elocuencia imprevista y podía explicar las fórmulas más arduas con un fervor ligero y sonriente, que se contagiaba a mis alumnos. Con asombro y algo de orgullo, advertía que era capaz de maravillarlos con las paradojas de Cantor y Russell, o mantenerlos en vilo en medio de una demostración, en el instante de incertidumbre que media entre la hipótesis y la tesis, y hasta hacerlos reír a veces, con uno de esos chistes abstrusos que solo entienden los matemáticos. Me sentía por primera vez cautivador. Había, sin embargo, entre mis alumnos, una chica que no se dejaba seducir. Esta chica, que tenía un apellido impronunciable, no faltaba nunca y se sentaba invariablemente en la última fila, en uno de los rincones. Era muy hermosa, aunque daba la impresión de no consentir su belleza. Raramente se pintaba e iba siempre vestida con una sencillez que parecía deliberada, como si quisiera evitar que la mirasen. Tomaba sus notas con aplicación, pero pronto sospeché que no entendía demasiado. Era evidente, sobre todo, que no le interesaba una palabra de cuanto se decía en el curso. Se limitaba a copiar lo que estaba escrito en el pizarrón y cada vez que yo intentaba un comentario fuera del programa, alguna observación que se me ocurría interesante, sentía desde aquel rincón un silencio resignado, desatento, que a veces lograba descorazonarme un poco. Apenas sonreía con mis bromas y consultaba su reloj con frecuencia, como si permanecer en clase fuese para ella una obligación penosa, que de todos modos no podía eludir. Sin embargo, lejos de irritarme, esta chica me conmovía.
Había algo patético, desigual en esa resistencia callada. Y cada vez que yo daba una nueva definición, cada vez que repetía una explicación y los demás asentían con la cabeza, tenía la sensación de que la íbamos dejando más y más sola. Tomaba el mismo colectivo que yo para regresar de la facultad. Viajábamos sin hablarnos, prudentemente distanciados. Yo descendía primero en Rodríguez Peña y Rivadavia, y recuerdo que nunca podía resolver el problema. Seguramente trivial, si debía saludarla al bajar o no. Cuando llegó el primer parcial pude darme cuenta de que era muy orgullosa. El examen era algo difícil y los demás alumnos me llamaban continuamente para tratar de sonsacarme algún indicio, una pista que los ayudara a resolver uno que otro ejercicio. Ella, no. Nada. Los nervios la iban consumiendo a medida que pasaba el tiempo. Pero durante las 4 horas no levantó la vista de sus hojas. Finalmente, cuando entregó su examen, vi que solo había empezado el primer ejercicio. El tiempo fue pasando pronto para mí. Estaba adelantando bastante con la tesis y entre los papeles revueltos, inmerso entre los borradores, empezaba a invadirme esa euforia solitaria, incomunicable de los matemáticos. Aquello que escribía, que era casi incomprensible, era a la vez absolutamente cierto. Fue en aquel cuatrimestre también que, ahorrando el cine de 2 meses, logré comprar una biblioteca de caña, en la que convivieron estrechamente Gramsci con los Piskunov, el Rey Pastor de Gombrowicz y el Principia Matemática, con las ofertas polvorientas de la calle Corrientes. No recuerdo ningún otro suceso particular. Era feliz. La felicidad no precisa demasiados motivos. El curso proseguía sin sobresaltos. Cuando hablé de los teoremas de incompletud, pude ver cómo iba asomando el desconcierto en todas las caras y luego el asombro, temeroso, casi reverencial. Miré de soslayo a mi alumna. Ni siquiera aquello, ni siquiera Gödel, había logrado sacarla de su mutismo. Me sorprendía un poco que siguiera asistiendo a clase. Ahora estaba convencido de que debía sufrir durante esas 2 horas. Llegó el segundo parcial y aunque fue más fácil que el anterior, ella no entregó su examen. Desde la tarima la vi borronear papeles, morder nerviosamente la punta del lápiz, debatirse inútilmente y ni una sola vez pidió auxilio. Cuando expiraba el plazo y el aula estaba casi vacía, guardó lentamente sus cosas en la mochila y se fue. Yo recogí los últimos exámenes y también salí un instante después. La encontré en la parada del colectivo. Hacía frío, era de noche, y éramos las 2 únicas personas esperando el 37. De modo que debía hablarle. Pero ya no estábamos en clase, y yo me sentía de nuevo tímido, torpe. Ella tiritaba y era una chica hermosa y triste. ¿No entregaste?, le dije con una severidad fingida, apuntándola con el índice. Sonrió sin decir nada y se subió el cuello del abrigo. En ese momento apareció el colectivo, que venía casi vacío. Ella subió primero, y mientras yo pagaba mi boleto, pude ver que dudaba entre las 2 filas de los asientos. Finalmente eligió uno doble. Me fui a sentar a su lado. Hubo un silencio indeciso que amenazaba prolongarse. Esta vez no fue tan difícil el examen, le dije. Sí, respondió ella con amargura. Eso comentaban los demás. A vos, le pregunté con suavidad, ¿qué es lo que te pasa? Clavó los ojos en los dibujitos de su mochila. Y no me gusta, dijo en voz baja. ¿No te gusta qué? La lógica, la carrera, la facultad. Yo sonreía para animarla y ella alzó lentamente los ojos. Había en su cara una expresión grave. No me gusta nada, dijo. Había hablado con un tono absolutamente firme. Me quedé desconcertado mirándola con incredulidad.
Pero nada, nada. No puede ser. No, algo tiene que haber. ¿No pensaste, por ejemplo, en cambiar de carrera? No sé, una carrera humanística, tal vez letras, psicología, algo así. No, no me gusta nada. Volvió a decir con el mismo tono. Y me esforcé en pensar, porque era curioso, no había demasiado tampoco para sugerirle. Entonces le dije, ¿y alguna actividad artística? No sé, pintura, teatro, algo. No. Negó maquinalmente la cabeza como si hubiera hecho muchas veces esa misma lista. Bueno, un deporte, si no, no sé, ¿no te gustan los deportes? No. No me gusta absolutamente nada. Bueno, le dije sin poder evitarlo. Entonces, solo te va a quedar el matrimonio. Y ahí vi pasar por sus ojos una sombra dolorida, como si hubiese recibido un golpe desde el lugar inesperado. Apartó la cara y miró por la ventanilla. Tuve entonces una especie de vértigo. El colectivo bordeaba los lagos, no habíamos llegado todavía a la Plaza Italia y sin embargo yo había alzado ya delante de esa chica los pocos andamiajes con que se puede apuntar una vida. Y ella, con esas 4 palabras, con esa pequeña frase tercamente repetida, los había derribado uno tras otro. Se me revelaba bruscamente la secreta fragilidad de las cosas, como si conformaran una escenografía que yo había mirado siempre a la distancia, y de pronto alguien me mostrara de cerca el cartón pintado, las torpes siluetas sin espesor. Vi que el colectivo doblaba en la avenida y me levanté. Solo sabía que quería bajarme. A mí me gustaban los libros y la música, y me gustaba el cine y la matemática. Me tengo que bajar acá, le dije. Ella me miró con un poco de sorpresa y otra vez creí ver la sombra de un dolor. Tal vez supiera que esa no era mi parada, pero yo ya estaba de pie. El recuperatorio no va a ser difícil, le dije. Estudiás bien el teorema de Rice y te presentás en el primer turno, ¿sí? Asintió con un gesto y pude ver, antes de bajar, que volvía a mirar de esa forma ausente por la ventanilla. Fue en esos días que me ofrecieron un cargo de profesor en La Plata, con casi el doble del sueldo. Y acepté de inmediato, por supuesto. Y de esa chica no supe nada más. ¡Qué historia! Otro cuento que me sorprende realmente, Cecilia. Muy lindo, muy El lindo. Espero les haya gustado a los recuperatorio. chicos, ¿eh? Sí, esperemos que sí, el recuperatorio. ¿Cuántos han recuperado? ¿Cuántos tendrán una historia similar? ¿La tendrán? ¿No la No, tendrán? yo le tengo que decir que sí, yo también, muchas veces. Ah, vio que era mentiroso, me había Y bueno, mentido, Y Juanjo. sobre todo en matemáticas. ¿Vio? Yo sabía, lo sabía. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos. Nos vemos.